Hola, hoy vamos a hacer la vela. Espero que os guste la vela. Bueno, pues muchísimas gracias por suscribirse, por ver los vídeos, por compartir y todo. Bueno, pues empezamos. Yo la voy a hacer en rojo, la voy a tejer con una aguja de 3 milímetros, ¿vale? Y nada, pues espero que os guste y eso. Bueno, pues empezamos. La primera vuelta va a ser un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos. La lana esta es gordita, la puedo tejer con otra de 3,5 o algo, pero la voy a tejer con esta. Bueno, pues dentro 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumento, con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, que yo ya lo tengo marcado, y un aumento. Y así en toda la vuelta, con un total de 18 puntos. Un punto y aumento. Los marcadores últimamente se me están partiendo, se me están perdiendo y tengo que estar utilizando lana. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero, bueno, pues vamos al segundo y aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento, con un total de 24 puntos. 2 y aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero, 2, 3 y aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento, con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento, pero hacemos lo de siempre. Primero tejemos los 2 primeros, el aumento, y ahora hacemos los 4 siguientes. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así en toda la vuelta. Acordaros que nos deben de quedar aquí los 2 puntos que tejimos al principio. En la vuelta número 7, 5 puntos y un aumento. En esta vuelta tenemos que tener un total de 42 puntos. Yo tengo 3, 4, 5 y mi aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta 8 por la hebra de atrás vamos a ir haciendo punto por punto, ¿vale? Con un total de 42 puntos, punto por la hebrita de atrás. Y esta. Tenemos la de delante y la de atrás. Pues la de atrás. Y así en toda la vuelta. Puntos sobre cada punto. Ahora de la vuelta número 9 a la vuelta número 30 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y así cogiendo todo el punto. De la 9 a la 30. Puntos sobre cada punto. En la vuelta 31 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y ahora la disminución. Y así hasta acabar la vuelta. 5 puntos y una disminución. 5 puntos y disminución. En la vuelta 32 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y una disminución, con un total de 30 puntos. En la vuelta 33 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Y en esta vuelta vamos a hacer un cambio de color a blanco. 3 y ahora nuestra disminución. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Y en el último punto hacemos un cambio de color a blanco. En la vuelta 34 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Yo tengo el primero aquí en blanco. A ver, 2 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución.
Bueno, pues ya si queremos podemos ir rellenando para que después no nos cuente tanto trabajo y tal, ¿vale? Así va a quedar. Ahora en la vuelta número 35 vamos a hacer un punto y una disminución. Yo ya tengo mi punto ya hecho, ahora mi disminución y así en toda la vuelta. Un punto y una disminución. Punto y ahora la disminución. Y en la vuelta 36 ahora vamos a hacer todo disminuciones, ¿vale? Todo dismi. O si queremos cerrar con la aguja, cerramos con la aguja. Y lo tendríamos ya listo. A ver. Y así ha quedado la vela. Ahora vamos a hacerle la llama. Para la llama yo lo voy a hacer en este hilo que tengo aquí, amarillo, que me queda solo esto, y lo voy a hacer con este. Bueno, empezamos con un anillo mágico y haciendo dentro del anillo 6 puntos. Dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumentos, ¿vale? Con un total de 12 puntos. 2, 3, a ver, 3, 4, 5, 6, así hasta 12. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento, con un total de 18. Yo tengo mi punto hecho y ahora el aumento. Ahí, que no puedo. Ahora el aumento. Punto y aumento. Y así hasta 18. De la vuelta número 4 a la vuelta número 6 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 4 a la 6, puntos sobre cada punto. En cada vuelta un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 2 y la disminución. Y así hasta acabar la vuelta. 2 puntos y... ¡ay! El verde no. 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. En la vuelta número 8 va a ser un punto, que ya lo tengo hecho, y una disminución. Y así en toda la vuelta. Un punto y una disminución. En la vuelta número 9 vamos a hacer otro punto y otra disminución. Y podemos ir metiéndole relleno ya a nuestra vela. Disminución. Punto y otra disminución. Yo creo que me he pasado con el relleno y ahora me molesta. Bueno, va así en toda la vuelta, punto y disminución. En la vuelta 10, otro punto que ya lo tengo hecho y, a ver, otra disminución. Y en toda la vuelta, punto y disminución, punto y disminución. Nos tiene que quedar 5 puntos, no he ido diciendo lo que nos tenían que quedar, pero nos tiene que quedar 5 puntos, ¿vale? Y así en toda la vuelta. Y ahora, en la vuelta 11, que es esta, y la vuelta 11, punto por punto. Y ya cerramos y escondemos hilos con la aguja. Punto por punto, 2 vueltas. En cada vuelta con 5 puntos. Y así nos quedaría la llama. Yo le he dejado la hebra larga y la he bajado aquí para abajo para cosérsela aquí a la vela. Así quedaría. Para la nariz vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos. Dentro del anillo 8 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumentos con un total de 16 puntos. Todo aumento con 16 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer uno, que yo ya lo tengo hecho, más un aumento. Y así en toda la vuelta, uno y aumento.
1 y aumento. Y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a hacer un punto sobre cada punto. 2 vueltas de puntos sobre cada punto. En la vuelta 4 y en la vuelta 5 puntos sobre cada punto. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos, un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Yo tengo ya el mío hecho. Ahora disminución. Ahora un punto. Ahora una dismi. Y así en toda la vuelta, un punto y una disminución. Y ya en el siguiente cerramos con punto deslizado y dejamos hilo para coser a la vela. Y ya hemos acabado. Y a la nariz le meto relleno. Quedaría así. La nariz iría por aquí así, como donde queramos. La vela aquí arriba. Y ya le pondríamos los ojos. Yo se los voy a pegar los ojos. Yo le voy a poner estos ojos, que son los que le puse al ratoncito. Se los voy a poner más o menos por aquí, así más o menos, para después ponerle también la boca, la nariz y después aquí arriba la vela, bueno, la llama. Bueno, y así ha quedado nuestra vela. Ha quedado súper preciosa para decorar. Aquí tengo otra, esta es más pequeña, tiene menos vueltas, pero es igual que esta. Los ojos también son diferentes. La llama es lo mismo de vueltas y todo. La nariz, esta lleva solo 6, no, anillo mágico de 8 puntos. La segunda vuelta lleva 16, todo aumento, y ya está, 2 vueltas de punto por punto y después un punto y una disminución. Y esta pues lleva un punto y un aumento y después 2 vueltas y una disminución. O sea que prácticamente son iguales. Esta lleva una vuelta más y ya está. Y nada, pues bueno, pues espero que os haya gustado y que muchas gracias por suscribiros, por darle a like, por compartir y todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.